La estructura organizacional o sea, siguiendo con la línea esto de los proyectos, porque recuerden que ya entramos con la unidad de gestión de proyectos, entonces necesariamente por ahí capaz hay muchos conceptos que ustedes saben, pero es necesario teorizarlos y dejarlos asentados, digamos, por las dudas. ¿De qué habla de la estructura organizacional? Básicamente lo que nosotros comúnmente y los que tienen experiencia laboral o en diferentes, o por ejemplo si fueron a una escuela secundaria de administración de empresa o algo, manejaron mucho, es lo que nosotros vulgarmente llamamos como organigrama. Bueno, ¿qué representan justamente estos organigramas? Las relaciones jerárquicas de alguna forma, de que la forma en que interactúan, se interrelacionan, las interdependencias que existen entre los diferentes órganos. No me va a decir que me está diciendo que me queda poco tiempo. Ah, no, ya está, era Juan. Bueno, ¿a dónde estoy? Acá estoy. Entonces, volvemos. Estructura organizacional, vulgarmente lo llamamos así como organigrama. ¿Y qué son estos organigramas? Representan, visualizan la forma de que los distintos departamentos, unidades, entidades, órganos que forman o que tienen una organización, una empresa, cómo se relacionan, se interrelacionan, interactúan. Obviamente a través de los años, de lo que es más, de lo que yo fui le comento que yo fui a una escuela, creo que fue los últimos peritos mercantiles en medio de la provincia fuimos. eh, eh, Se le llamaba así a todo lo que es hoy en día escuela de comercio, digamos. Bueno, y dábamos todo esto, mucho. De lo que yo di a lo que es hoy, es impresionante los cambios que fue sufriendo dinámicamente. Aparte también tienen que entender y saber ser conscientes de que esto es todo amor, libro y teoría. En la práctica ustedes se van a encontrar con cualquier otra realidad, ya sea que ustedes formen parte de una organización o que trabajen para o con una organización para algún tipo de proyecto. Porque es como que muchos necesitan tener esta organización o sea, para mostrar, o si tienen una página web o algo muestran, pero después vos te das cuenta que cuando interactúas en la organización tenés que estar buscando a dónde y con quién era que tenía que hablar, no, no es lo que dicen los papeles. Normalmente pasa eso. Aparte también de que una de las características que más sufrió cambio es que lo que más conocíamos nosotros era mucho más sencillo de aprender porque eran estructuras más bien jerárquicas, lineales y jerárquicas. En cambio, hoy en día se volvió más horizontal, digamos, todo lo que sean las estructuras organizacionales, como que se abrió para los costados. O sea, háganse de cuenta de esto, que estamos hablando de estos organigramas, de ravioles, por ahí le llaman plantillas, pero en la práctica hoy en día le llaman ravioles a cada apartamento, a cada uno de los cuadraditos estos que hacemos, digamos, donde ponemos las diferentes jerarquías o funciones que componen la organización. Se volvió más horizontal y más dinámico. O sea, que lo que quiere decir es que también es mucho más fácil borrar un organismo, un departamento o alguna funcionalidad mucho más fácil sin que afecte a toda la estructura. Bueno, entonces, estas estructuras organizacionales se las puede clasificar, digamos, en tres grandes grupos que serían la funcional, la orientada a proyecto y la matricial. La funcional es la estructura más conocida como nosotros siempre vimos, la jerárquica, donde tenemos un nivel superior, un gerente, un presidente bien definido. Y bueno, después vienen todas las áreas por ejemplo, contabilidad, ingeniería, como dice ahí, que algunos lo llaman departamentos. Y cada miembro, digamos, dependiente de cada raviol, digamos, responde únicamente a su superior inmediato. Y así sucesivamente hacia arriba, de forma jerárquica. Esa es la funcional. Los niveles
inferiores siempre dependen de los superiores, no tienen, o sea, a medida que se va bajando en cada nivel, tienen menos poderes de decisión, pierden un montón de digamos, de poder, digamos, dentro de la organización, y siempre responden al superior inmediato dentro de subiendo, digamos, dentro de la jerarquía y del nivel en el organigrama. Lo que tiene es, la desventaja que tiene es que, por ejemplo, eh, suelen tener problemas o sea, para los proyectos dentro de este tipo de estructura de la funcional, afecta transversalmente, digamos, a toda la estructura de la organización. Entonces por ahí esa es la dificultad que tiene para desarrollarse algún tipo de proyecto. Más o menos la estructura se vería así, que es la clásica, la que casi siempre usamos sin querer. O sea, si yo le digo arma un organigrama imaginativo, excepto que se vayan y pregunten cómo están organizados, pero la mayoría también que no tiene por ejemplo, todo lo que sea gobierno normalmente hace este tipo de organigrama sin consultar o ver cuáles son las posibles estructuras, porque capaz que ellos imaginan que están organizados de esa manera, como pasa, por ejemplo, si ustedes vieran cómo, o sea, nosotros tenemos un organigrama y no existe, o sea, existe para los papeles, está ahí guardado, pero no es para, o sea, nada, no se parece a lo que es en realidad, digamos. De alguna manera nosotros tenemos un organigrama hecho por no sé quién, más o menos así, funcional, y en la práctica parece ser como que estamos trabajando, como ahora les voy a comentar, con la estructura orientada a proyectos, que sería la siguiente clasificación. Si bien no trabajamos por proyectos, que es lo que significa trabajar por proyectos, justamente que hay un director de proyecto y se trabaja por proyecto, y después, o sea, puede cambiar totalmente el director o pueden continuar con diferentes proyectos, pero dentro del, o sea, como que como que cada equipo tiene sus proyectos asignados. Y responde directamente, todos los miembros del equipo y las subdivisiones o áreas dependen directamente de ese director, que es el que es el nivel máximo y es el que toma las decisiones de esa parte, digamos, o sea, de esa estructura para hacer ese proyecto. Después, capaz en la oficina al lado hay otra gente que está haciendo otro proyecto y así. Lo que tiene es claramente la dificultad de que cada uno como que al trabajar por proyecto, trabaja como le suelen decir, departamento estanco. O sea, es muy difícil compartir cosas, o sea, recursos, conocimientos. Es como que no interactúan con las otras áreas. Bueno, nosotros acá no trabajamos así, porque nadie trabaja por proyecto, pero como que cada área es al don pirulero. O sea, cada uno, o sea, vos decís en qué área estás en tal cosa, y después no tenés ningún tipo de relación con los que hacen en la otra área. No trabajamos por proyecto, pero sí trabajamos como cada uno con su pedacito, y no es muy raro que se interactúe un área con otra, digamos. O sea, es una mezcolanza. O sea, por eso les digo, en la práctica al final, pero si vos te pruebas y le preguntás, ¿tienen organigrama? Sí, y te muestran uno ahí que tienen inventado. Bueno, la estructura orientada a proyectos se vería más o menos así, donde hay o sea, cada proyecto tiene un jefe de proyecto y después las diferentes funciones o personas que van a cargo de cada función, digamos, que tienen. Lo que tienen es el problema que tienen estas, así como las otras afectaba transversalmente a todos. Lo que tiene acá es mucha dificultad para desarrollarse los proyectos. O sea, un proyecto, qué dificultad presenta para desarrollarse, y mucha por el hecho de que cada proyecto va a competir por ser el mejor, digamos. O sea, ¿por qué? Porque obviamente que por ahí hay veces que no hay para todos, entonces van a competir por el tema de los recursos. Entonces lo que suele pasar en algunas organizaciones, lo que optan es por eso, como dice, un algoritmo funcional,
con táctica de priorización, o sea, como que priorizar de acuerdo a lo que se está necesitando en este momento. Bueno, ese proyecto sale adelante, se le pone todo lo que necesita, recursos y todo, porque el problema de los proyectos siempre es el recurso, o sea, siempre es lo económico. Por eso yo les hablo mucho de que tengan en cuenta que todo lo que hagan sea viable y que no, o sea, de última es mejor hacer varios proyectos que hacer uno grande y ambicioso que al final nos termina haciendo perder dinero, tiempo, etcétera. Y tiempo es dinero, todo eso tiene que ver. Bueno, entonces ese es uno de los grandes conflictos que tienen, porque cada proyecto va a competir por ganar, digamos. No porque haya una competición, o sea, sino porque, claro, o sea, cada director de proyecto y sus dependientes, digamos, van a desear ellos llevar adelante su proyecto en este momento. Entonces se usa eso, la técnica esta de la priorización, o sea, priorizar cuál es el que se necesita en este momento, cuál es el mejor, el más viable, el más inmediato. Bueno, y la última estructura es la estructura de esta clasificación que les presenté, es la matricial. Como dice ahí, si ustedes hacen paralelismo, o sea, como lo que conocemos de matemáticas, o sea, una matriz que tiene normalmente doble entrada. Bueno, esta estructura normalmente es muy usada en empresas o organizaciones que prestan servicios, eh, y también tienen la característica de que casi siempre son organizaciones que crecen con mucha rapidez. Eh, y bueno, y tiene una subclasificación que es la matricial débil, la equilibrada y la fuerte. La débil normalmente, o sea, cómo trabaja con un director, que bueno, lo que tiene es, como es una estructura matricial, si bien hay un director, o sea, como hay en la organizacional que hay un presidente, pero lo que tiene es que interactúa con los demás, o sea, háganse la idea de esto, de una matriz, digamos. Entonces interactúa con los demás responsables de las otras áreas. Bueno, y eso lo que tiene lo que se propicia es la interacción, justamente, sobre todo por esto, por coordinar el tema de recursos y, y, y también personal disponible. Bueno, la equilibrada. En la equilibrada dice que lo que tiene es mayor autonomía que la matricial débil, eh, pero que o sea, también tiene una persona a cargo, es como que tiene un director del área del proyecto, pero tiene mucha más dependencia de esa autonomía en cuanto a lo que es el financiamiento. O sea, que no depende, porque fíjense que si bien cada proyecto tiene su director y todo, pero también tiene una dependencia de alguna manera de un jefe superior. Bueno, en la equilibrada, esa dependencia o sea, tiene más más independencia el director del proyecto, o sea, tiene más eso, puede tomar más decisiones y debe tener más disponibilidad de recursos o de decisiones sobre los recursos. La fuertemente matricial, matricial fuerte, lo que tiene es que es muy parecida, a la que más parecida es a la orientada a proyectos. También tiene un director de proyectos y también tiene un equipo administrativo que eso la diferencia bastante, digamos, a la funcional. Y también lo que tiene es que tienen mucha más autoridad plena, como dice ahí, sobre cada área. O sea que es, digamos, la que más, en cuanto a la matricial, la más independiente y propicia, digamos, sería la matricial fuerte. Pero todo depende, como dice acá, que no hay una más adecuada o menos adecuada. Digamos que no se puede juzgar o prejuzgar cuál es aparte, como siempre, como recién les dije, que existe en los papeles muchas cosas que en realidad en la práctica no es así. Entonces, ¿cuáles son los factores que pueden intervenir
en cuanto a lo que diga, o sea, si los papeles coinciden con lo que se vive, mejor, y si no, bueno, si no coinciden, cuánto peor todavía, ¿no es cierto? Porque todo depende de la historia de la organización, la cultura organizacional, los objetivos que persigue, el tipo de naturaleza de la organización o empresa. Entonces no es que hay una mejor o peor, ni tampoco hay una estructura fija, digamos. Yo creo en mi empresa y creo que pongo, me organizo de tal manera, y puede ser que en realidad después cuando me doy cuenta que no era viable esa estructura y puedo replanteármela. Donde no se ven estos cambios ni aparte a nadie mucho le importa, es de cómo están organizadas las cosas, o las empresas, es todas las entidades gubernamentales. Pero lo que son empresas, digamos, sí, muchas le dan mucha importancia justamente de esta organización, justamente por eso, porque eh, por ejemplo, para hacer un proyecto necesitamos de financiamiento y también de la disponibilidad por ahí. Lo que sucede es no solamente, o sea, para saber con quiénes van a interactuar, a cuántos afecta el proyecto, cuántos están involucrados, cuáles son los afectados, si es promovible o no dentro de la empresa. Y también por ahí lo que sucede es que según cómo interactúa con otras áreas o ellos mismos, si van a estar afectados a un tipo de actividad o proyecto, por ahí se necesita contar con personal que trabaja en otras áreas. Entonces es por eso que es importante, digamos, ellos ver cómo están organizados para saber dónde y cómo recurrir para que no se le desestabilice, digamos, como que no se caiga toda la estructura, que todo el resto de la organización siga funcionando, más allá de lo que se esté haciendo en esta área o con este proyecto, digamos. Eso es. Bueno, eso más o menos creo que, a ver, sí, eso era más o menos lo que les quería presentar. Eh,